Si te digo que en Madrid hay un pueblo con estética de pueblo andaluz y que fue refugio para artistas, ¿me creerías? Un sitio pequeño, tranquilo y con una estética que no solemos imaginar cuando nos referimos a un pueblo de la Comunidad de Madrid. Hoy te cuento por qué este sitio se convirtió en un sitio clave para los artistas en los años 60. Este pueblo se encuentra a unos 50 kilómetros del centro de Madrid. Es un pueblo pequeño rodeado de montes bajos y con mucha vegetación. Su nombre, claramente, hace referencia a la cantidad de olmos que había por la zona y a los manantiales y fuentes que se encontraron los primeros pobladores de la zona. Pero hay que decir que este nombre no fue siempre así. Al principio se referían a él como Olmeda de las Cebollas por la cantidad de plantaciones de cebollas que había alrededor del mismo. Antes de convertirse en lo que fue en su momento y lo que es ahora, simplemente era un pueblo aislado. Vida tranquila, ritmo lento y un entorno muy barato para vivir. Y precisamente esta mezcla de silencio, luz y precios bajos fue lo que hizo a Olmeda de las Fuentes famoso entre el entorno de los artistas. La historia de Olmeda de las Fuentes dio un giro bastante drástico cuando en los años 60 pintores de la Escuela de Vallecas vinieron aquí buscando un poco calma fuera del bullicio de Madrid y otros simplemente por casualidad. Entre ellos Álvaro Delgado Ramos y José Belacenetti. Algunos ejemplos de pintores que fueron a vivir a Olmeda son Álvaro Delgado, que fue uno de los primeros en instalarse en Olmeda, y su llegada marcó un antes y un después en la identidad artística del pueblo. Álvaro Delgado tenía un estilo expresionista con fuertes raíces figurativas. Llegó a pintar retratos, bodegones, paisajes. En este pueblo desarrolló lo que se conoce como Crónica de la Olmeda, y en sus cuadros podemos llegar a ver retratados la vida del pueblo. También os podría hablar de José Vela, que nació en Burgos en 1913 y se compró una casa en Olmeda. Fue un muralista de fama internacional, con obras como La Ruta de la Libertad en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Con esto podemos llegar a ver que Olmeda, pese a ser un pueblo pequeño, una localidad pequeña cerca de Madrid, pudo llegar a tener un impacto global de una u otra manera. Y también podemos llegar a concluir que ese entorno de tranquilidad y paz llegó a influir en sus obras. En estas se puede llegar a ver reflejada la paz y la humanidad que le podría llegar a transmitir el pueblo. José Belacenetti instaló en Olmeda su residencia cuando ya tenía una visión global del arte, y recordó que los lugares tranquilos también albergan ideas grandes. También tenemos a Ricardo Toja, un artista que nació en Vizcaya en el 32. Fue uno de estos artistas que llegó a instalarse en el pueblo por su luz, tranquilidad y quietud. Su estilo era paisajista, era muy atento con las atmósferas y con el color. En sus obras intentaba plasmar la luz y el lugar más que simplemente formas en un lienzo. Con Ricardo podemos ver también que el entorno realmente influye mucho en lo que llegas a crear. Si hubiese llegado a estar en una gran urbe con toda la gente, quizás sus obras hubiesen sido bastante diferentes. Ricardo Toja no encontró en Olmeda un simple lugar en el que pintar, sino que encontró un sitio donde la luz le permitió reinventarse. Estos artistas encontraron en Olmeda un sitio con paisajes mágicos y con una luz distinta. ¿Y por qué? Y es que hay algo en común que tienen todas las casas y que se repite en la gran mayoría, y son sus paredes blancas. Lo que hacen las paredes blancas que hay alrededor de todas las casas del pueblo es hacer que la luz que viene directamente del sol rebote en ellas, proyectando luz en las paredes más oscuras que hay alrededor, haciendo así que el pueblo tenga una luz más suave y uniforme. Pronto Olmeda se convirtió en un refugio creativo para todos los artistas que habían venido. Organizaban exposiciones, retrataban la vida cotidiana, intercambiaban ideas. En sus cuadros se reflejaban las cosas que eran típicas del pueblo. Las fuentes, las gentes, las casas blancas, los campos, todas las cosechas que había alrededor, manantiales también. Poco a poco estos artistas fueron moldeando una estética en común en todo el pueblo que hacía recordar a aquellos pueblos de Andalucía con las casas blancas. Hubo pintores ligados al grupo de Vallecas, pero también hubo artistas que fueron a trabajar por libre. Gente que simplemente buscaba un lugar discreto alejado de Madrid para trabajar a gusto. Y si bien el pueblo como tal no era una escuela oficial, sí era un punto de encuentro para muchos artistas de la época. El proceso fue bastante simple. Llegaban unos pocos artistas, se los recomendaban a otros y la cosa fue creciendo poco a poco. Algunos alquilaban habitaciones, otros simplemente adaptaban pequeños espacios como talleres improvisados. Todo esto convirtió al pueblo en un lugar en el que trabajar sin distracciones y con calma. Hoy, pese a que hayan pasado tantos años desde que esa primera tanda de artistas vino al pueblo, toda la faceta artística sigue muy viva. De hecho, hay una ruta de artistas que se puede seguir para ver dónde vivieron estos artistas, la vida que tuvieron y ver cómo era todo antes. Si bien hoy en día no es un pueblo con un renombre tan grande o tan importante como lo fue en su día para los artistas, la estética sigue ahí. Las fachadas blancas, las calles estrechas, la luz directa y la sensación de que todavía es un pueblo que está parado en el tiempo, pero que en su momento tuvo mucha esencia artística. Ojo, porque acabamos de descubrir otro dato bastante interesante que no me esperaba. Es que, como podemos ver aquí, hay una placa justamente al lado de la iglesia que dice que Pedro Páez Saramillo fue un misionero jesuita que en sus viajes descubrió el 21 de abril de 1618 el nacimiento del Nilo Azul en las montañas de Etiopía. No sé, a mí me ha gustado el pueblo. Hasta el próximo vídeo. Te lo dije el otro día.
porque te lo dije. Pero te puedes suscribir. Te puedes suscribir, no te va a costar nada. Me hace feliz. Suscríbete, anda. Suscríbete que me tienes contento.